¿Qué tal chicos? De nuevo, sean bienvenidos a un video más para el canal. En esta oportunidad les quiero presentar la espectacular y hermosa nueva generación Yamaha YZF R15 versión 4.0, la cual se convierte en una de las motocicletas deportivas de bajo cilindraje más premium y potentes de todo el mundo, destacando por ser un modelo con rasgos de motocicleta grande. En este video les contaré su precio de venta oficial, su posible precio de venta para el mercado latino, sus características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, su competencia directa y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado. Así que si les interesa esta información, los invito para que se queden hasta el final. La Yamaha YZF R15 original o de primera generación fue una motocicleta que se presentó oficialmente por primera vez en la India a principios de 2008 y destacaba por su motor monocilíndrico de 149.8 centímetros cúbicos y la cual se comercializó hasta 2011 y durante estos años ganó varios premios en los festivales donde se presentaba. Luego la marca, antes de cerrar ese 2011, nos sorprendió con la versión R15 2.0, la cual fue presentada en la India y la cual destacaba por mantener el mismo motor de la primera versión, tener algunas mejoras en el chasis, la suspensión y el tamaño de los neumáticos. Mientras tanto, la tercera generación Yamaha R15 versión 3.0 fue presentada por Maverick Viñales y Valentino Rossi en enero de 2017 en Indonesia, y la cual aún destaca por renovar su diseño, incorporar iluminación LED, tablero digital y ser más potente, ya que su motor aumentó de cilindraje y pasó de 149 a 155 centímetros cúbicos. Finalmente, en septiembre de 2021 se presentó en la India la Yamaha R15 versión 4.0, la cual destaca por mantener casi el mismo motor, tener una versión R15M y por tener un diseño más premium, similar al modelo Yamaha R7. En el apartado mecánico, este modelo de Yamaha destaca por tener un motor SOHC 4 tiempos de un solo cilindro de 155 centímetros cúbicos con un solo árbol de levas a la cabeza y de 4 válvulas por cilindro. Su potencia máxima es de 18.1 caballos a 10.000 RPM y su fuerza de torque máximo es de 14.2 Nm a 7.500 revoluciones por minuto. Este motor está refrigerado por líquido, cuenta con inyección electrónica de combustible, tiene sistema de válvulas de apertura variable, sistema de control de tracción, embrague antirrebote y asistido y sistema de Quick Shifter únicamente para el color azul Racing y para la versión M. Tiene una transmisión de 6 velocidades, su relación de compresión es de 11.6 a 1, el diámetro y la carrera del cilindro es de 58 por 58.7 milímetros, tiene únicamente encendido eléctrico, su peso total es de 142 kilogramos, el tanque de almacenamiento de combustible es de 11 litros, su autonomía de consumo promedio es de 36 km por litro o 138 km por galón y finalmente su velocidad máxima puede superar los 145 km por hora. Hablando del diseño, esta nueva Yamaha YZF R15 destaca por tener esas líneas exteriores afiladas y aerodinámicas totalmente inspiradas en la Yamaha R7. Al frente, esta deportiva sobresale por el carenaje grande, la tira de luces LED laterales, el proyector de luz tipo ojo de pez, las direccionales convencionales, la cúpula alargada, el tablero de instrumentos digital monocromático, la conexión mediante la aplicación de Yamaha, el manubrio recto de 2 piezas y el tanque de combustible bastante voluminoso. En la parte media destaca el chasis Delta Box, el sillín de 2 piezas y de doble nivel, las tapas plásticas que protegen la electrónica y los posapié en aleación de aluminio. En la parte trasera tenemos los alerones aerodinámicos, el stop como billo LED, el portaplaca pequeño, el guardabarros minimalista y el sistema de escape alargado. En la suspensión tenemos una horquilla telescópica invertida dorada de 37 milímetros de diámetro y en la parte trasera tenemos un basculante doble brazo en aluminio acompañado de un monochop ajustable en precarga. En los frenos tenemos un disco de 282 milímetros en la parte frontal con una pinza de la marca Vibbre de 2 pistones y en la parte trasera un disco de 220 milímetros de un solo pistón. Y además esta motocicleta cuenta con sistema de ABS antibloqueo de doble canal. En las llantas tenemos rines en aleación de aluminio de 17 pulgadas, con neumáticos 180 en la parte frontal y 140-70 en la parte trasera. Como distancia mínima al suelo tenemos 170 milímetros y como altura al asiento tenemos 815 milímetros. Hablando del posible precio de venta de esta nueva Yamaha en el mercado latino, podemos decir que esta motocicleta tiene un precio oficial de venta en la India para la versión más económica de 170.800 rupias indias, mientras que la versión M, que es la más pro, tiene un precio de venta de 180.000 rupias.
siendo esta nueva Yamaha un 8% más costosa que la versión 3.0, la cual se sigue comercializando en la India por un precio de venta al público de 157.000 rupias. En este orden de ideas, es muy probable que esta Yamaha pueda llegar a la región latina por un precio de venta de 13.600.000 pesos colombianos, unos 3.450 dólares americanos al cambio actual, unos 83.000 pesos mexicanos, unos 20.000 soles peruanos y unos 21.000 reales brasileños. Como siempre, muchachos, es una estimación y sin gastos de matrícula ni seguro. Como diferencias entre la versión R15 4.0 y la versión R15M, tenemos que el modelo M, además de mantener de serie el sistema Quick Shifter, destaca por tener el tablero digital más grande, emblemas en diferentes zonas de la moto, caliper de frenos dorado y también por tener el basculante y el protector de escape en color gris. Como dato curioso les comento que la primera motocicleta de Yamaha comercializada bajo la nomenclatura YZF fue un modelo presentado por la marca en 1993, la cual se llamaba YZF 750 y llegaba en ese año como el reemplazo de la Yamaha FZR 1000 y como una solución para poder enfrentar la Honda CBR 900RR, que por esa época le estaba robando el mercado a Yamaha. Este modelo 750 destacaba por tener un motor de 4 cilindros en línea de 749 centímetros cúbicos, refrigerada por líquido, carburada con 124 caballos de potencia y con 80 Nm de fuerza de torque. En materia de competencia, este modelo tiene que pelear en una categoría super premium de motocicletas deportivas de bajo cilindraje, donde compite en precio, en diseño y en prestaciones mecánicas. Aquí esta Yamaha R15 versión 4.0 tiene que competir contra la hermosa Honda CBR 150R, que recientemente se actualizó, la Suzuki GSX R150, que esperamos en 2022 se renueve estéticamente, la Aprilia RS 150, la Bajaj RS200, que se sigue comercializando en algunos países, y la nueva generación KTM RC200, que también recientemente se actualizó en su parte estética. Bueno, parceros, como siempre, espero que el video y toda la información les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si desean apoyarme, recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el video en redes sociales. Hasta la próxima.